bienvenidos a su programa Lecciones para Hoy. Les saluda su hermano Mario Pérez, en grata compañía de nuestro coordinador y director, profesor Henry Noguera, y nuestro hermano Eduardo Arauz. Bienvenido, profe Henry. Gracias, Mario. Estamos otra vez, ¿verdad?, hoy para poder dialogar, para poder, ¿verdad?, intercambiar lo que hemos encontrado en las lecciones de esta semana sobre la cartilla El Gran Conflicto, basada en el libro, ¿verdad?, del Gran Conflicto, y a ver qué lecciones encontramos para poder compartir, y también los hermanos que se animen, ¿verdad?, los amigos, a escribirnos a través de Facebook y de WhatsApp sus comentarios también, porque esta lección creo que está bastante maravillosa, decimos nosotros, o sea, el contenido bíblico nosotros le decimos para todo, usamos maravilloso, está excelente. Excelente, bien, también invitamos, ¿verdad?, por que nuestro hermano Eduardo nos comparta a la audiencia donde también ahora puede ver este programa y la programación de la radio. Claro que sí, estamos ahorita, además de la frecuencia 100.5, gracias a Dios estamos en Adventist TV CH. En YouTube. En YouTube. Adventist TV CH, ¿verdad? Ahí estamos en vivo ahorita, y también en el Facebook. Si usted se conecta en el Facebook va a encontrar la transmisión con este programa en específico, Lecciones para Hoy. Amén. Así que para iniciar con el estudio de esta tarde, les invitamos a que nos acompañen en oración. Cariñoso Dios y Padre, que mora en las alturas de los cielos, gracias te damos por cada bendición recibida, y pedimos tu presencia, pero sobre todo tu Santo Espíritu, para que Él dirija el estudio de tu palabra. Bendícenos y utilízanos, y que tú seas honrado y glorificado en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, tremenda lección, como cada una de las que hemos estado estudiando, ¿verdad?, a lo poco del inicio del trimestre. Esta semana vamos a compartir con nuestros amigos: defendamos la verdad, a la luz de las Escrituras y a la luz, ¿verdad?, de la palabra revelada en este libro maravilloso, El Gran Conflicto, el cual nos invita en San Juan capítulo 3 versículos 14 y 15, que son nuestros versículos a tener presente durante la semana. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sí, esta es una lección muy importante, porque nos anima a nosotros, con la ayuda del Señor, a defender la verdad. Y vamos a repasar cómo a lo largo de la historia hubo hombres y mujeres de Dios que precisamente defendieron la verdad, fieles a Dios y fieles a su palabra, fieles a Dios y fieles a la sana doctrina. Amén. Bueno, no sé ustedes, pero cuando yo comencé a estudiar esto, y o sea, cuando entré a la iglesia miraba algo, o sea, extraño esto es extraño tal vez para muchos de los que no conocemos un poco de la historia. Por lo menos creo que en clase nos dieron la Edad Media, pero nos dieron tal vez desde una perspectiva diferente, solo para conocer la Edad Media, lo que se hizo ahí, pero no recuerdo que se haya abordado en el contexto espiritual, religioso, de lo que sucedió en ese tiempo, que estos hombres que conocemos, ¿verdad?, de renombre, como Juan Hus, Jerónimo, fueron hombres que ellos no les importó morir con tal de mantener la verdad y poner la fe en Dios. O sea, qué coraje, y que esto sí digo yo, son héroes de verdad, porque murieron por la verdad, no se doblegaron a pesar de todas las vicisitudes que pasaron y a lo que fueron sometidos. Creo que cualquiera hubiera dicho, ya no creo en esto, abandonaría la fe. Pero cómo, ¿verdad?, sucedieron estas cosas, y cómo estos hombres, de dónde vino su coraje, lleno de ese valor, pudieron entregar su vida por esa verdad. Y uno de esos ejemplos se mencionan en la introducción de la lección de la escuela sabática, cuando se le exigió por última vez que renegara de Cristo
este personaje de la iglesia primitiva, Policarpo, que se cree que fue uno de los discípulos directos de los apóstoles, Policarpo. Dice, 86 años lo he servido y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo hablar mal de mi rey que me salvó? Y estas palabras no las dijo en su casa, ¿no? Sino cuando estaba a punto de ser destrozado y despedazado. Así que qué fe más extraordinaria. Hombres dispuestos a entregar su vida por amor a Cristo y la verdad de Cristo. Amén. Así que ya puede usted notar, apreciado amigo oyente, con los comentarios de nuestro hermano Henry y nuestro hermano Eduardo, a qué se refiere las Escrituras y la lección de esta semana con defendamos la verdad, porque si es necesario padecer martirio, pero ser fiel a Dios y ser fiel a su palabra, eso tiene que ver en este contexto con defender la verdad, porque se avecinan tiempos difíciles también para los cristianos de estos tiempos, porque aunque hoy en día nadie tiene problemas con tener diferentes creencias, diferentes doctrinas, cada quien asistir a la iglesia que quiera, las mismas Escrituras nos dicen que vendrán tiempos difíciles, tiempos de angustia. ¿Y para quién? Para el pueblo de Dios. Sí, Jesús dijo que llegará el momento en que los padres entregarán a sus hijos, los hijos a los padres. Eso no lo estamos viviendo necesariamente todavía, pero acontecerá. Amén. Llegará ese momento. Llegará ese momento. O sea, mira, tal vez sí defendemos la verdad. O sea, cuando tal vez creemos que esas cosas pues van en contra de lo que hemos aprendido en las Escrituras, como por ejemplo, vamos a decir, trabajar en sábado. O sea, nosotros defendemos y decimos, no puedo trabajar en sábado. O algún tipo de comida que no es saludable y que te quieran dar, entonces voy a decir, no. O también defendemos la verdad cuando seguimos el consejo del apóstol Pedro. Dar razón de la esperanza que hay en ustedes a aquel que les demande razón de esa esperanza. Entonces, cuando explicamos nuestra fe fundamentada en la Biblia a otros, estamos defendiendo la verdad. Pero al punto como vamos a repasar, ¿verdad? Al punto como lo vamos a tratar a repasar es diferente a cómo nosotros podemos defender, ¿verdad?, la fe en estos momentos. Actualmente. Sí, actualmente. Muy bien, entonces para que nos acerquemos a esa explicación, vamos a hablar un poco de perseguida pero triunfante. Bueno, acá la lección de la escuela sabática se introduce esta parte, perseguida pero triunfante, con algunos pasajes de los libros proféticos, Daniel y Apocalipsis. Sí. En Daniel 7, 23 al 25 y Apocalipsis 12, 6 y 14. Y nos hace la pregunta, ¿a qué periodos proféticos se refieren estos pasajes? Daniel 7, 23 al 25 nos habla del dominio del cuerno pequeño. Se le denomina en la profecía de Daniel 7, estos pasajes hablan del cuerno pequeño y de las características de este cuerno pequeño, características que sirven para poder identificar a quién representa, ¿no? Una de esas características es el periodo que iba a dominar. Se menciona muchas, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos en la ley y serán entregados en su mano tiempos y medio tiempo. Entonces sabemos que todo esto se cumplió en la historia con Roma papal, con el papado, con la iglesia romana unida con el Estado. En Apocalipsis 12, versos 6 y 14, se usa la misma expresión para conectar a Apocalipsis 12, versos 6 y 14 con Daniel 7. Es decir, dice que el dragón persiguió a la mujer, pero se le dio un lugar para cuidarla, para sobrecogerla en el desierto, y se menciona en el verso 6 1260 días y en el verso 14 la mismita expresión de Daniel 7, tiempos y medio tiempo. 3 años y medio, 3.5
3 años y medio por 360, 3.5 por 360 da 1260. Es el mismo periodo. Y nuevamente, para resumir esta parte, ¿verdad? ¿A qué periodo profético se refieren estos pasajes? Bueno, a la persecución por parte de Roma papal a la mujer, en Apocalipsis 12. En Daniel 7, a los santos del Altísimo. Es lo mismo, la mujer que es perseguida en Apocalipsis 12 son los santos del Altísimo. En Daniel 7 es la iglesia del Señor. Ya que estás abordando ese tema, Eduardo Lagos, me gustaría que explicaras un poco, porque hay personas que creen la mujer es la Virgen María. Han escuchado por ahí. Bueno, en Apocalipsis 12 Juan tiene la visión de una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona con 12 estrellas. En Antiguo Testamento Dios comparó la relación entre él y su pueblo como una relación matrimonial, y en Efesios 5 dice que Cristo amó que nosotros los maridos debemos amar a nuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La mujer vestida del sol, la justicia de Cristo, con la luna debajo de sus pies, el fundamento de la palabra de Dios y una corona de 12 estrellas, representa al pueblo de Dios a lo largo de la historia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Amén. ¿Por qué decimos del Antiguo Testamento? Porque estaba para dar a luz a un hijo varón. El pueblo del Antiguo Testamento, por medio de ese linaje santo, se introduce al primogénito en el mundo, se introduce al Mesías en el mundo. Pero luego vemos que el mismo simbolismo de la mujer se sigue usando, porque una vez que da a luz al hijo varón y éste es arrebatado para Dios y para su trono, el dragón que no pudo destruir al hijo tan pronto como naciera, ahora persigue a la mujer. Entonces la mujer es la iglesia, no es la Virgen María. Amén. Es la iglesia, que es perseguida a lo largo de la historia por Satanás, usando los poderes civiles de la tierra. Primero la persiguió a través del Imperio Romano y luego a través de esa transformación que tuvo el Imperio Romano, ahora una Roma religiosa, correcto. Muy bien. Es interesante este periodo, cómo estos dos textos, ¿verdad?, se unen y lo explican. O sea, el periodo de la persecución a través de símbolos. Sí. Menciona 3 tiempos, ¿verdad? 2 tiempos y medio, 3 tiempos y medio. 3 tiempos y medio, sí. 1260 días. Que es el mismo periodo. 42 meses. Pero, 42 meses es el mismo periodo. Pero, o sea, sacar el cómputo esto basado en los textos, ¿verdad?, que hacen referencia en la Biblia, solo para esta sí, profecía. Acá es un resumen de que dice día por año. Día por año, el principio día por año. O sea, día por año. Es vamos a decir, es un símbolo matemático que debemos de calcular bien para no equivocarnos y no sacar conclusiones, ¿verdad?, erróneas. Correcto. Como ciertos, ¿verdad?, en ciertos momentos alguien pues ha hecho y se han equivocado tal vez en poder decir algo que va a ocurrir y que no ocurrió. Correcto. Si nosotros examinamos bien este periodo de persecución fue terrible. Sin duda. Y en los libros de historia podemos encontrar esa persecución fatal, creo que fue que el año 538. Del 538 a 1798. 98, fue un periodo de oscuridad terrible, como, ¿verdad?, la Roma papal o la iglesia que se corrompió persiguió a aquellos que mantuvieron la fe, la verdad, ahí. O sea, y así fue la iglesia que se corrompió, sí, persiguió a los que se mantuvieron fieles. Claro, es que aquellos que conocieron la verdad, persiguió a los que conocieron la verdad y se rehusaron a seguir bajo los dogmas de ella. Sí, la iglesia en Roma, que podríamos decir que plantaron los apóstoles, Pablo, se permitió que la falsedad entrara, sus obispos, sus líderes, adoptaron el paganismo. Hicieron alianzas con política y entonces se corrompió. Y ahora es el gran instrumento de Satanás según el conflicto de los siglos. Es la obra maestra de Satanás. Persigue a los fieles, a los que se mantienen firmes. Entonces, este periodo fue terrible, ¿verdad? Sin duda. Creo que analizábamos anteriormente que como también aún la palabra de Dios, ¿verdad?, fue escaseada en ese tiempo.
Sí. Para ellos. Entonces, nosotros vemos aquí ese principio día por año es bueno porque a veces varias personas dicen, ¿cómo sacamos ese cálculo? Sí, ¿cómo llegamos a a esa 1260 años? Y ahí creo que están los textos de Números 14:34 y Ezequiel 4:6, que nos dan referencia de que debe de ser calculado por día por año, y que son 1260 días, entonces serían 1260 años. Ahora es terrible, largo ese periodo, ¿verdad? Sí, imagínense, más de un milenio, más de 1000 años de persecución, Más de 1000 de años. dominio, de opresión. Ahora es importante que nuestros hermanos entiendan por qué se usa este principio de Números 14:34 y Ezequiel 4:6 y se toma el día por año para aplicarlo a la profecía. Bueno, porque cuando estudiamos Daniel y Apocalipsis y aparece tiempo, nosotros necesitamos entender que ese tiempo está en un contexto profético. Las 4 grandes bestias de Daniel 7, los 10 cuernos que le salen a la cuarta bestia, el cuerno pequeño que cuando surge arranca a 3 cuernos de raíz, son símbolos de reinos y poderes. De tres tribus, ¿eh? Sí, las 3, que cuando surge Arriana. el papado desarraiga a 3 tribus arrianas, ¿no? Que contradecían la enseñanza Fueron los que papal. no se sometieron. Correcto. Y es en ese mismo contexto de bestias, cuernos, que aparece un periodo profético. Entonces también hay que descifrar ese periodo profético. No son días, son años. También se aplica un principio para decodificar Ahora, ese tiempo profético. El evento que marca esto es interesante. Sí, la caída de los visigodos, ostrogodos. los vándalos y los ostrogodos. Sí. Cuando los ostrogodos caen en el 538, no hay ninguna Tribu tribu que se arriana, bárbara, ninguna tribu bárbara que se oponga al poder romano papal. Y entonces comienza un dominio con los poderes civiles bajo su dominio y persiguiendo a todo aquel que se oponga. Por eso en esta parte, Mario, perseguida pero triunfante, la iglesia fue perseguida, pero seguía proclamando la verdad, y eso es hermoso, ¿no? Seguía... O sea, los que murieron, o sea, se derramó su sangre. Pero también vencieron. Vencían y la verdad se proliferaba. Más la todavía. Verdad continuaba. Es interesante. En la semana pasada tocaron lo que dijo alguien, ¿verdad? La sangre de los cristianos es semilla. Y ¿saben lo que me gustó acá? Que dice que, o sea, que mientras este momento de oscuridad atroz, vamos a poder así, destrozó a los cristianos fieles, Dios siempre tuvo un lugar de refugio para su iglesia, para preservar a esos Correcto. fieles cristianos. Sí, porque en Daniel 7 se menciona el periodo en el que perseguía a los santos, y en Apocalipsis 12 se menciona ese periodo, pero también como una forma en la que, un periodo durante el cual Dios también intervenía y trataba de ayudar a su iglesia. Muchos fueron martirizados, pero la iglesia no fue desarraigada, no sé si me explico, no dejó de existir la iglesia fiel. Es decir, aunque hubo martirio, Dios guardó a su pueblo fiel a lo largo de esos 1260 años de persecución. O sea, yo concluí esto, o sea, una conclusión que yo saqué es que en momentos difíciles de crisis, vamos a decir, cuando nosotros nos sentimos perseguidos, no podemos olvidar lo que Dios hace por su iglesia. Amén. O sea, claro, que Dios va a tener un lugar de refugio para nosotros, para cada uno de nosotros cuando nos sintamos, ¿verdad?, en persecución. Actualmente. Y en el futuro. Sí. En el futuro se va a repetir esto, porque la gran tribulación viene, Daniel 12:1, ¿no? Será tiempo de angustia cual nunca fue, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Más atroz todavía. Amén. El tiempo final. Bueno, de hecho hay que resaltar algunos aspectos que pasaron en esta época de oscuridad, y es que las escrituras no estaban al alcance de las personas. ¿Por qué las personas eran sometidas a Roma con facilidad o al engaño? Porque recordemos que las escrituras en ese tiempo no estaban traducidas como hoy en día. Usted hasta en el teléfono las puedes tener. Sí. ¿Y quiénes fueron los que empezaron la reforma? Fueron estas personas las que se interesaron por sus paisanos primeramente. Tenemos como recordar que John Wycliffe estuvo interesado en traducir al inglés la Biblia, Lutero al alemán, y así estos grandes reformadores pensadores que estuvieron en contra
de la Roma papal se dieron a la tarea de reproducir la escritura para hacerla llegar a las personas. Y no debemos olvidar que durante este tiempo de oscuridad también encontramos historias como cuando las personas ya tenían este acceso a las escrituras y no podían compartir libremente lo que habían aprendido, sino que cada familia se reunía en sus hogares a puertas cerradas, sin comentarios, porque con un vigía a la puerta, porque los mismos vecinos o afuera se daban cuenta, eras víctima, tú y tu familia, de ser sacados a la plaza y ser quemados vivos delante de todos, como un ejemplo de que el poder romano no estaba jugando. Y estamos hablando del poder romano religioso, no estaba jugando. Que tú mismo podías atentar contra tu vida si ibas en contra de las leyes de esa época. Otro aspecto importante que me recuerda esto, que lo leí en el Conflicto de los Siglos, es que aunque era prohibida las escrituras, prohibido era que las personas tuvieran en sus hogares o en sus manos la Biblia, de alguna u otra manera se transportaba a otros lugares. Y una de las historias que encontramos, no recuerdo el nombre del caballero, era bajito de estatura, introdujo la palabra de Dios en un barril de vino, amarrada en plásticos, las metió y llenaron el barril de vino, así la transportaba de un lugar a otro. Es decir, que el enemigo es astuto, pero también los siervos del Señor, que quieren ser fieles a Dios y quieren compartir el evangelio, buscarán la manera de hacer llegar la verdad a aquellas personas que están en tinieblas. Pero fíjate que así como están diciendo de este hombre, creo que Judas escribió que también iban a entrar a la iglesia personas, creo, Judas 1, 3 y 4. Ahí, ¿verdad?, se menciona que iban a entrar hombres a la iglesia de mala, ¿verdad?, influencia para la iglesia, y que le iban a hacer daños. Dice ahí, me fui a la parte final del texto, y él recita: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, dice, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que estos tipos de hombres entran, ¿verdad?, al pueblo de Dios, refirámonos a ese tiempo, sí, al tiempo, ¿verdad?, de esta persecución, cuando la iglesia de Roma toma el papal, ¿verdad?, Roma papal toma todo el auge, todo el poder, estos hombres entran a la iglesia y comienzan a corromperla, comienzan, ¿verdad?, a llevar cosas raras en contra de la doctrina de Dios. Entonces nosotros vemos cómo Judas también, ¿verdad?, el libro de Judas habla acerca de esta situación que iba a pasar dentro de la iglesia. Ahora, Judas lo escribe porque él dice: miren, yo tenía todo el deseo de escribir acerca de la común salvación que nosotros tenemos. O sea, el propósito, el principal motivo para escribirles la carta era: quiero hablarles de la común salvación que tenemos, pero no voy a poder hacerlo porque hay otro tema que es vital, y es el que usted está mencionando, y es que el error se está metiendo, se está infiltrando, y falsos están enseñando falsedades prácticamente, ¿no?, en palabras sencillas, lo que Judas dice. Pero lo que ya estaba advirtiendo Judas que estaba pasando cuando él escribía la carta, con mucha más fuerza se dio en la época de la Edad Media. Aquí hay un comentario del autor que dice: esta amonestación tuvo aún más significado para los creyentes de la Edad Media, después de que las prácticas paganas inundaran la iglesia y las tradiciones humanas pusieran en juego la palabra de Dios. Durante muchos siglos hubo pueblos como los valdenses que defendieron las verdades de las Escrituras. Creían que Cristo era su único mediador y la Biblia su única fuente de autoridad. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, sostuvieron la Biblia como única regla de fe de la vida y santificaron el verdadero día de reposo. De modo que Judas ya nos decía del error en sus días, que con mayor fuerza ocurrió en la Edad Media, y que sin embargo vemos hombres fieles, y se menciona este pueblo humilde. Es precioso, tú citaste el conflicto de los siglos.
El capítulo 4 creo que empieza a hablar de los valdenses. Ese es el- Y sí, yo lo aproveché que ahora hay audiolibros y recomendaría a nuestra audiencia escuchar los distintos audiolibros que hay disponibles. Y es fascinante la narrativa de Ellen White sobre este pueblo sencillo, cómo en las laderas de las montañas Sí. vivían, trataban de cultivar con dificultad la poca tierra cultivable de las rocas duras de los montes donde vivían, trataban de sostenerse, ¿verdad?, con los cultivos mientras proclamaban la palabra de Dios. Este pueblo vivía con un así dice Dios, así dice Jehová. La Biblia era su única regla de fe y norma de práctica, y eran guardadores del verdadero día de reposo. Y lo bonito que también se registra cuando tú lees El conflicto de los siglos, que ellos ponían, dice, a sus hijos a aprenderse porciones de la Biblia, Sí, a sí, iba a escribirla, comentar. Sí, también. a escribirla, dice. Sí, sí. Y Y caminaban pequeñas porciones. Y los enviaban, dice, como mercaderes. a la ciudad. Trabajaban, y cuando miraban que alguien tenía un interés, entonces, o sea, Confiable. eran astutos Sí. al evangelizar, no eran descuidados porque sabían del peligro. Pero cuando miraban, como usted estaba mencionando, a alguien con el sincero deseo, entonces, mira, acá tengo una porción, por ejemplo, de Juan capítulo 3. Pero varios murieron, sí, me imagino que Varios debieron haber sido porque descubiertos. alguien, verdad, los identificó y entonces dieron su vida. Ni- Dios preserva. Y ha tenían preservado su ministros, verdad. los Sí. valdenses, tenían como Se pastores, menciona podemos un decir. Pedro Baldo, creo que dentro de ellos, ¿verdad? Pedro Baldo se menciona dentro de ellos como un empresario que dejó, no, esto es más adelante, que dejó a su riqueza por predicar el evangelio. No, sí, hombres fieles que preservaron la luz en medio de las tinieblas, tremendo. Oye, y se menciona también que los valdenses, creo que, o sea, las grandes porciones que copiaron de la Biblia, no sé si fueron los primeros en tener, ¿verdad?, un manuscrito de la Biblia. De hecho, se dieron a la De tarea hecho. de transcribir Sí. los valdenses. Sí, O sea, fueron tremendos en eso y es un ejemplo para nosotros que en momentos de crisis, aunque no había Biblia, no la podían tener, pero tal vez la que conservaban, digo yo, ellos trataban de duplicarla. y las memorizaban. Eso es lo interesante. Capítulo 4, ¿verdad? El Sí. conflicto que ¿Qué cuenta le la portan historia. antorchas? Sí, grandes porciones de la Biblia memorizaban. Yo siento un recuerdo. santo, no sé, deseo cuando leo estas cosas, porque es increíble que de memoria. No, yo no sé ustedes, pero yo recuerdo ante la sociedad de jóvenes, los directores de sociedades jóvenes, no había mucha matutina, se compraba una matutina, había, que era la única de adultos. El adulto. Y entonces venían, y los directores de sociedades jóvenes, ellos copiaban los textos y le daban papelitos a los hermanos. En las sociedades jóvenes había siempre, todos los sábados por la tarde, pasaban los hermanos y el que dijera los 7 versículos de memoria, se pasaban varios hermanos a decir los versículos de memoria. Hoy no nos aprendemos ni el versículo de memoria de la escuela sabática. Sí. Y eso se quitó, y eso era bueno, que en las sociedades jóvenes se motivara a aprenderse porciones de la Biblia. De hecho, incluso en los ministerios infantiles de nuestras iglesias se espera que les dejan de tarea versículos y que al final del mes los niños pasen a decir los versículos, pero tampoco... Que los padres se nos enseñen en correcto, casa. los padres no estamos apoyando esto en nuestros hijos, que van a ser de gran ayuda para ellos. Hay un comentario en Facebook de Giovanni Tapia: los mártires son los que por medio del Espíritu de Dios fueron utilizados para aumentar nuestra fe, conociendo la verdad presente. Interesante. Amén. Estos son motivadores, ¿verdad? Que nosotros Claro. podemos hoy ver y analizar la vida de ellos que Sí, lograron. claro, cuánta fidelidad, ¿no? Y a veces uno, porque sufrieron, ¿cómo podemos decir? Limitaciones, vivieron Muchas vidas limitaciones. abnegadas. Limitado. Y quizá nosotros nos quejamos mucho porque nos falta quiero empezar aleatoriamente a mencionar ejemplos. Nos falta una silla en la casa, una cama apropiada. ¿Qué miramos aquí? Sufrimos algunas Lealtad. limitaciones y nos quejamos. Y estos hombres sufrieron limitaciones en todas las áreas de la vida. Fueron leales. Y sin embargo tenían un gran amor y lealtad por nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, tremendo, ¿verdad? La luz vence las tinieblas. La luz vence las tinieblas. Y aunque el pueblo de Dios fue perseguido, hay algo también interesante que podemos aprender de los valdenses. Y es que cuando hablamos de persecución no significa
resguardarnos, huir y salvar nuestras vidas. Y ahí se acabó nuestra misión, porque los valdenses no hicieron eso. Los valdenses se fueron a las montañas o a los valles, pero no es que está ahí nomás, no. Acabamos de compartir de que estaban ayudando a sus hijos, les enseñaban, los preparaban para el futuro, y cuando iban a las ciudades ellos pues podían compartir algunas porciones de la palabra del Señor. Es decir, que en el tiempo futuro, cuando la Escritura nos dicen que huyamos, o la sierva del Señor nos hace esta invitación a huir de la ciudad, no es que nos vamos a ir a donde nadie sepa nada de nosotros y jamás vayan a saber de nosotros hasta que muramos. No. Es para seguirnos preparando y para que el Señor nos utilice de alguna forma u otra, como pasó con los valdenses. Seguir estudiando la palabra de Dios, seguir preparándonos y utilizar astutamente, como hicieron los valdenses con sus hijos, de alguna manera para seguir predicando. Sí, otras cosas que se mencionan de los valdenses, ellos tenían arraigado todas estas lecciones del Nuevo Testamento. Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres, por ejemplo. Ellos tenían claro esto. Comprendieron la admonición de Pablo. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces vemos cómo su lealtad, lo mencionó el profesor, estaba completamente hacia Cristo. Una lealtad completa, obediencia a Dios, lo que Dios dice, no lo que los hombres dicen. ¿Cuánto nosotros necesitamos de esto? Y tenían escrita con fuego en las tablas de su corazón estas palabras: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. También los valdenses decían, tremendo, sí, dispuestos a darlo todo para que la corona de la vida no me sea quitada, no entregarla, no devolverla. Bueno, además de eso, de ser uno de los primeros grupos en tener la Biblia, ¿verdad?, en su propio idioma, también, según se dice, que esas regiones donde ellos vivían, muchas de esas regiones fueron convertidas, dice, por la predicación de ellos. Uh-huh. Y esas regiones también fueron arrasadas por el papado. O sea, como, ¿verdad?, ellos vivían en un tiempo, vamos a decir, en un lugar hostil. Sí. Porque se menciona que vivían en cuevas. Sí. O sea, ¿qué disciplina tenían ellos y le enseñaban a los hijos a poder ellos escribir y poder compartir? Y además dice que los mandaban a las universidades. Y yo recuerdo que mucha gente dice, ¿para qué voy a ir? Ya va a venir Cristo. Pero esto también es una lección para los universitarios. Si van a la universidad es con un propósito. Claro, llevar la luz ahí. Y es aprovechar el momento para llevar la luz de Cristo. Sí, de hecho, eso debería de podemos ser. Conectar esto con el mundo antediluviano. Uh-huh. Cuando Noé recibe la orden de construir el arca, porque vendría el diluvio, y ese periodo iba a ser de 120 años, periodo para el pueblo antediluviano. Cuando se le dijo a Noé no tenía hijos. Luego vinieron los hijos. O sea, aún en ese periodo vinieron los hijos. Es decir, que con la ayuda del Señor podemos, en estas circunstancias finales en las que vivimos, podemos, doquiera nos toque desempeñar nuestro rol como padres, como madres, como profesionales, como docentes, como estudiantes, llevar la luz, y así lo hacían los valdenses. Los preparaban, los llevaban a la universidad, y siempre creo que esos muchachos llevaban eso en mente: yo voy a estudiar, pero para aprovechar también predicar la palabra de Dios. Entonces creo que esa es una lección para nosotros como padres, y también para los que son muchachos en edad universitaria o secundaria, que donde estén deben de llevar esa verdad. Amén. Y les voy a recalcar esto, y más en los tiempos en los que vivimos, en que tenemos la libertad. Hoy usted puede conversar con cualquier persona acerca de temas religiosos, acerca de las dudas que tengan estas personas, y usted va a citar las escrituras y les puede compartir. En tiempo de los valdenses, usted no podía hacer eso, porque ya sabía que usted era parte de los que estaban contra Roma. Así que es importante tener en cuenta esto. De hecho,
estamos hablando de valor para permanecer firmes, porque en tiempos tan difíciles donde la vida de estos hombres fieles estaba en juego, era necesaria como la es hoy en día, como el Señor nos ha provisto. Eduardo nos compartía que el mensaje de Apocalipsis 3:11, el cual dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Cuál es la única forma posible de que usted y yo permanezcamos firmes? Bueno, el mismo apóstol Pablo en su carta a los Efesios le compartió en el capítulo 6: por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahora viene lo que nosotros conocemos muy bien: vestidos de toda la armadura de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener ese valor para permanecer firmes? Simple y sencillo. Bueno, se escucha sencillo, dándole la oportunidad a Dios de que Él nos vista con la armadura que Él ha provisto para que nosotros los seres humanos, los cristianos, podamos permanecer firmes ante las acechanzas del enemigo, porque el enemigo nunca va a descansar, nunca se va a dar por vencido, nunca estará tranquilo, y si es necesario va a atentar contra nuestras vidas como lo hizo en el tiempo pasado. Sí, yo no sé si puedo aprovechar esto, y tú dices si avanzamos luego. Nosotros debemos llegar al punto de la experiencia de estos santos hombres y mujeres. Amamos mucho nuestra vida y eso está bien, pero quiero tocar esa fibra porque yo también tengo ese temor. No podemos pasar por alto cómo estos hombres amaban de tal manera al Señor Jesucristo que no tenían temor de ofrendar su vida por amor a Cristo y su verdad. Nosotros amamos demasiado nuestra vida. No sé si me estoy expresando con las palabras más apropiadas. Quizá habrán palabras más apropiadas, pero quiero que se entienda lo que quiero decir. Amamos demasiado la vida propia, que me temo que en el momento en el que se tenga que decidir por amor a Cristo renunciar a la vida propia, no lo hagamos. Necesitamos de tal manera estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Necesitamos estar tan enamorados de Jesús que sepamos que si el enemigo interrumpe nuestra vida en esta tierra, va a ser un descanso temporal y corto, porque lo próximo que veremos será nuestro Salvador viniendo en gloria para resucitarnos. Pero es necesario que tengamos una correcta comprensión de la verdad bíblica, incluyendo el descanso de esta primera muerte, y un amor profundo hacia Cristo, para que como los valdenses y los fieles de la Edad Media, nosotros no titubeemos si nos tocara ofrendar nuestra vida por amor al Señor. El profe Henry lo dijo: hoy día eso no ocurre, pero deberíamos ya estar apasionándonos por Jesús de tal manera que si nos tocara hacerlo, podamos hacerlo sin titubeos. Es que creo que estamos pensando en lo terrenal, en lo correcto, en lo temporal. Correcto. Y no estamos pensando en lo que es trascendente. Correcto. En lo que ese es uno de los problemas. O lo que sí tiene significado. Nosotros los seres humanos, creo, en este asunto de lealtad a Dios, de coraje, de valentía, nosotros estamos valorando las cosas temporales como que fueran eternas, pero se nos olvida que hay algo más trascendente que Dios quiere hacer, más que la comida aquí, que el vestido aquí, que jugar aquí, correcto, o sea, que un estudio, y que tener un título, sí, y que si se interrumpe nuestra vida es una interrupción breve. O sea, esto no tiene valor ni es significante, ni es insignificante para lo que realmente Dios ha propuesto para nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Y es que los valdenses lo entendían. Tenemos otro valor. Mientras no nos despeguemos del mundo, vamos a seguir valorando más esta vida que la vida que nos ofrece Dios. Ellos se despegaron. Correcto. De lo terrenal. Y si no tenemos esa experiencia, nos llevará a rechazar la eternidad por lo temporal. Okay. Y eso va a ser la perdición para nosotros. Y Satanás nos está atrapando. ¿Con qué? Con el mundo, vamos a decir, tecnológico, los avances tecnológicos, la vida acomodada, todo, una cama confortable, el dinero y todo lo que nosotros miramos que es gozo acá. Creo que no lo comparamos con el gozo realmente de la vida eterna que Cristo nos tiene preparado o ya es un don para nosotros. Y ellos creo que lo comprendieron bien, que eran peregrinos, esto era esporádico, la vida, y que la vida verdadera está en Cristo. Gloria a Dios. Entonces el consejo del apóstol Pablo es tan válido como siempre, cuando el apóstol Pablo dice despojados del viejo hombre, porque el hombre viejo pensaba en las cosas carnales,
pero el hombre nuevo discierne las cosas espirituales. Y pone la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, aunque según estemos convertidos, pero si amamos tanto nuestra vida, no somos tan espirituales como creemos, ni estamos poniendo nuestros ojos en las promesas del Señor. Aprovecho para enviar un saludo a Concepción García, está en YouTube y nos dejó un comentario deseándonos bendiciones. Que el Señor le bendiga a Concepción. Gracias. Amén. Entonces vamos a finalizar comentando un poco de Lucero de la Reforma. El Lucero de la Reforma, esta expresión está íntimamente vinculada con un reformador, con un instrumento de Dios, ¿no? Conocido como John Wycliffe. John Wycliffe, me corrigen si me equivoco, fue antes de Martín Lutero, ¿verdad? O sea que con John, con los valdenses, comienza, ¿no?, esta experiencia de la Reforma protestante, ¿no? ¿Cómo se va pasando la antorcha? Ah, correcto. Qué bonito. Correcto. Cómo se va pasando la antorcha, y digamos que Lutero es inspirado por las acciones, ¿no?, de estas personas. Hay algunos textos acá muy importantes que nosotros, o que al leerlo nosotros podemos entender la pasión de estas personas por la palabra de Dios. Por el tiempo le animamos a leerlo en sus casas. Salmos 19, 7 al 11. Es la porción donde creo que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El mandamiento de Jehová es puro. La palabra del Señor es recta. O sea, el salmista claramente acá muestra su pasión, su devoción, halla su delicia, su gozo en la Escritura. En Jeremías dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová Dios de los ejércitos. Entonces, al leer estos textos podemos también entender un poco mejor a estos hombres. La palabra de Dios era todo para ellos. Su regla de fe, su norma de vida, el fundamento para evaluar las doctrinas, la experiencia cristiana, lo era todo. O sea, que leer la Biblia para ellos era como cuando vos decís tenés un pasatiempo que eso te atrae y te atrapa. Sí, era una pasión. Para leer la Biblia ellos era algo primordial en su vida. Claro. Ahora, hay que tener en cuenta que tanto Wycliffe como Jerónimo como Lutero fueron personas que en su momento estuvieron en las tinieblas. Sí, fueron en el error. Estuvieron en las tinieblas. Fueron parte de ese poder perseguidor que en ese momento todavía no perseguía, por así decirlo, o estaba iniciando. Pero cuando se toparon con las Escrituras. Fueron a las Escrituras y tenían un corazón sincero, porque amaban de corazón a Dios. Cuando se topan con la verdad, no les importó que iban a chocar contra la pared, incluso contra su propia vida. Aquí hay una cita bonita que, si gusta, la podemos leer. Claro, ¿verdad? El carácter de Wycliffe es un testimonio del poder educador y transformador de las Santas Escrituras. A la Biblia debió él todo lo que fue. El esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación imparte lozanía y vigor a todas las facultades, expande la mente, aguza las percepciones y madura el juicio. El estudio de la Biblia ennoblecerá, como ningún otro estudio, el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones. Da constancia en los propósitos, paciencia, valor y perseverancia. Refina el carácter y santifica el alma. Un estudio serio y reverente de las Escrituras, al poner la mente de quienes se dedicaran a él en contacto directo con la mente del Todopoderoso, daría al mundo hombres de intelecto más robusto y más activo, como también de principios más nobles que los que pueden resultar de la más hábil enseñanza de la filosofía humana. Por eso estos hombres eran extraordinarios. Mira, viste que estaba leyendo sobre... Sí. Le preguntaron a la inteligencia artificial, Ajá. ¿cuál es el libro más influyente para la humanidad? ¿Y qué dijo la inteligencia artificial? ¿Qué dijo la inteligencia? No es boba, ¿verdad? La Biblia. Sí, la inteligencia La artificial Biblia dice, no es tonta. ha influido en la cultura. La Biblia ha influido en leyes, en las costumbres de muchos pueblos. Y ha hecho una gran influencia. Es la base de las artes, de la música. Que sirve de base, dice, para muchas instituciones
Y muchas Biblias están en centros educativos donde es como la base de la educación. O sea, ¿cómo, verdad? Este libro puede cambiarnos a nosotros, vamos a decir, hasta al que tiene un bajo nivel académico, cuando lee la Biblia lo puede transformar, lo puede cambiar. Aún su léxico, su conocimiento, su forma de expresarse. Vocabulario. Y miramos que lo dice el Salmo, en otras palabras. Y también Wycliffe, ¿verdad? Miramos ¿Tuvo esa experiencia? Cómo fue influido por la lectura de la Biblia, a tal punto que se le denominó el lucero de la Reforma. ¿Y por qué? Porque la traducción, ¿verdad?, de la Biblia al inglés que habían pocas, pues. Sí, él la tradujo por completo, ¿verdad? Por completo, él la tradujo por completo. Es hermoso acá ver cómo la palabra de Dios puede transformar nuestra vida de tal manera que no solo transforma el carácter, sino que refina nuestros modales. Es extraordinario. Acá hay una parte también que sería bueno enfatizar un poco, y es el carácter de los perseguidores. Porque contrario a los valdenses, a muchos de ellos, a Wycliffe no le pudieron echar mano en vida. Y yo cuando aprendí esto, yo digo, ¿hasta dónde llegaba el odio acérrimo? El odio acérrimo, esas palabras me las quitó. El odio acérrimo. Antes de Wycliffe había muy poco de la Biblia en inglés, lo decía usted. Aunque falleció antes de que Roma llegara a él, sin inmutarse, el papado desenterró sus restos, los quemó y arrojó sus cenizas a un río. Pero así como el agua dispersó esas cenizas, así también la palabra de Dios, el agua de vida, se extendió a lo largo y ancho como resultado de su obra. Así lo usó Dios, el lucero de la Reforma. No pudieron quemarlo en vida. Y era tal el odio que murió. Muerte natural, digamos. Lo sepultaron. Ellos dan con el sepulcro, que aunque estés muerto te vamos a quemar. Qué odio, ¿verdad? Sí, qué odio. Por la verdad, contra Cristo. Contra Cristo, contra la verdad. Pero esa ceniza dispersada en el agua, dice que el Evangelio también se dispersó. El carácter y la obra de los seres humanos reflejan a Dios o reflejan a Satanás. En tiempos de Jesús les dijo a los fariseos y a los líderes de su época: vuestro padre es el diablo, porque las obras de él queréis hacer y a mí me queréis matar. Las obras de estos sujetos reflejaban que del diablo. Querían matar a un siervo del Señor. Así que agradecemos a la audiencia y le invitamos a no perderse los programas, pero también le invitamos a que lea las Escrituras y que, si es posible, pueda adquirir un libro ejemplar, El conflicto de los siglos. Si lo desea. Si lo desea, lo tenemos aquí. Lo tenemos acá se lo regalamos. Y lo vamos a obsequiar. Así que usted puede llamar a nuestros números telefónicos y con mucho gusto le vamos a obsequiar este libro precioso, maravilloso, histórico, espiritual, y que nos quiere el Señor prever lo que ha de suceder en el futuro. Así que nos despedimos pidiendo a nuestro hermano Henry que nos despida en oración. Oremos. Dios y Padre, anhelamos que tu palabra pueda cambiar nuestra mente. Amén. Pueda cambiar nuestra forma de ver la vida y pueda hacernos ver lo que es trascendente, la vida que tú ofreces, que las cosas de este mundo son pasajeras y que así como estos grandes hombres, héroes de la verdad, dieron su vida para mantener siempre viva esa verdad y poderla compartir, oramos también para que en este tiempo los portadores de la verdad puedan ser guiados por tu Espíritu Santo y llevar esta esperanza hasta los hogares donde se necesite. Bendice a cada persona que nos escucha y que nos sigue por las redes sociales. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.